Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal, Lucía? Bueno, bien. Ah, Marina, Marina. ¿qué tal? Hoy por lo menos me he conseguido conectar. Bueno, pues nada, estamos ya en directo. Voy a invitar a Roberto a ver si se puede unir ya. Vale, Juan. Y Lucía, que debe estar también a punto. Vale. Y comenzamos enseguida para no defraudar a nuestra audiencia. Están ya invitados ahí Lucía y súper... Bueno, aquí está Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Roberto. Hola. No te vemos en No se pantalla. ve. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ya te vemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros hoy. Oye, nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Roberto. Yo, además, que, como te decía, que soy compañero tuyo de atletismo y que me encanta. Sí. Bien, aquí está Lucía ya. Hola, Estamos buenas. los 4. ¿Qué tal, Lucía? Bueno, Roberto, te presento a Marina y a Lucía, que son 2 compañeras de nuestro grupo de arquitectos, del Colegio de Arquitectos, que estamos Muy bien, aquí encantado. nada, dispuestos a escuchar ilusiones, a escuchar tus proyectos de futuro y de tu partido, y tenemos muchas ganas, que nosotros estamos en una profesión de horas bajas y necesitamos gente que nos ilusione, y queremos escuchar compromisos, queremos escuchar ideas. Y bueno, muchísimas gracias por aceptar el reto. Pues un placer estar aquí y Como buen espero... deportista, los retos te gustan, ¿no? Bueno, es un reto complicado, es un reto difícil, pero es muy ilusionante, ¿no? Yo creo que Madrid tiene un desafío por delante y yo creo que es ineludible, ¿no? Necesitamos cambiar el modelo de ciudad. Luego lo haremos de ello. Pues nada, pues te vamos a dar 10 minutos para que nos cuentes un poco. Luego nosotros tenemos una batería aquí de preguntas que haremos Marina, Lucía y yo. Cuéntanos un poquito cómo ves tú la ciudad de Madrid, hacia dónde crees que debe ir, qué cambios tiene que haber en esta ciudad, que en algunos aspectos pues a los arquitectos nos preocupa. Y nos preocupa también como ciudadanos, obviamente, que estamos viendo cosas que nos gustaría que en el futuro se hicieran de otra manera. Nosotros tenemos muchas cosas que ofrecer como colectivo, pero bueno, lo primero que queremos es escucharte un poco eso, hacia dónde crees tú que debe ir nuestra ciudad desde el punto de vista del urbanismo, de la arquitectura, del espacio público. Bueno, qué buen día, ¿no? Para hacer hoy este programa, ¿no? El día que se ha aprobado por fin la ley de vivienda, ¿no? Después de muchísimos años reivindicando que la vivienda sea un derecho real, ¿no? Y no una forma de hacer negocio como ha sido en los últimos años, sobre todo en la ciudad de Madrid, donde los grandes fondos buitres están haciéndose con la ciudad, ¿no? Yo creo que el futuro de la ciudad de Madrid es que tengamos más vivienda pública. Yo no me canso de repetirlo, ¿no? Tenemos ahora una oportunidad para acabar con ese desequilibrio territorial que hay entre el norte y el sur, ¿no? La operación Campamento creo que es una muy mala noticia para nuestra ciudad, porque fíjate que ahora está muy de moda hablar de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Yo no considero que la operación Chamartín sea precisamente algo cercano a la ciudad de los 15 minutos, sobre todo porque es un desequilibrio absoluto, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esta gente que trabaja afuera, ¿no? Va a tener que recorrerse la ciudad entera en coche, ¿no? Tenemos, por un lado, la operación Campamento. No me gusta hablar de operaciones porque suena como muy, ¿no? Un proyecto urbanístico de campamento donde creo que tenemos una oportunidad de oro de generar vivienda pública a un alquiler accesible para que en Madrid haya proyectos de vida, ¿no? Digo esto porque creo que
porque realmente una de las principales reivindicaciones de la gente, sobre todo de la gente joven en Madrid, es que la vivienda es cara, la vivienda no es accesible y entonces aparecen estos gurúes neoliberales diciéndonos que, bueno, pues que si no puedes pagarte una vivienda en Madrid, pues vete a 40 o 50 kilómetros que también puedes tener un acceso a la vivienda. Pero la gente quiere vivir en Madrid, ¿no? Y está existiendo esa gentrificación de la que luego hablaremos de ello, que es una realidad que está pasando en las grandes urbes y especialmente en la ciudad de Madrid, ¿no? La construcción de vivienda pública, evidentemente, es una opción, pero hay otras tantas, ¿no? Yo creo que hay vivienda vacía que podemos utilizar, está la opción de la compra de vivienda privada mediante retracto, mediante tanteo. Hay diferentes oportunidades que podemos utilizar desde la política municipal. El ejemplo que pongo siempre es el Ayuntamiento de Barcelona o el Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Donde han estado haciendo los deberes. Si vamos a otras capitales europeas, pues probablemente serían ejemplos mucho más claros, ¿no? En lo que tiene que ver con la vivienda social en Madrid, pues estamos yendo bastante retrasados con respecto al resto de Europa, ¿no? La vivienda social de alquiler en Madrid no llega casi ni al 1%, ¿no? Y en otras ciudades pues nos vamos al 13 al 14%, ¿no? Hablo de capitales europeas. Por tanto, en cuanto a vivienda se refiere, pues tenemos que dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, ¿no? El derecho de poder vivir en la ciudad de Madrid. Que la ley de vivienda haya salido hoy es una muy buena noticia. Es una mala noticia que el ayuntamiento, y en este caso el alcalde de Madrid y la señora Ayuso, pues se declaren en rebeldía y digan que, como dijeron ayer, que no iban a aplicar esta ley de vivienda. Esto es una mala noticia para el ciudadano, esto es una mala noticia en general para quien, bueno, considera que tener un acceso a la vivienda es un derecho, ¿no? Yo apuesto por la vivienda pública con un alquiler por debajo de los 400 euros. Me parece que se puede hacer, que tenemos recursos y que, por tanto, eh, tenemos la posibilidad de hacerlo. Luego está el tema de la rehabilitación, ¿no? Yo creo que la rehabilitación, si hay algo bueno, pues que seguimos suspendiendo también es en el tema de la rehabilitación, ¿no? Yo creo que es fundamental que incidamos como ayuntamiento en esto. En primer lugar, porque tenemos que hacer las viviendas mucho más eficientes, ¿no? Perdonadme que entraba una llamada aquí, una llamada. El derroche energético en verano y en invierno es una realidad. Tenemos que adaptar las viviendas. En segundo lugar, porque vamos a generar puestos de trabajo, puestos de trabajo de calidad. Y en tercer lugar, porque yo creo que de alguna manera esto también es reducir la desigualdad, ¿no? Cuando hablamos de diferencias en la vivienda, en lo que tiene que ver con la rehabilitación, pues también tenemos ahí un eje central de trabajo, ¿no? Hay, en cuanto a la privatización del espacio público, que es un tema que también me interesa mucho hablar, ¿no? Yo creo que hoy está en peligro el espacio público, ¿no? Entendido como lugares donde podemos socializar, donde podemos movernos, donde podemos convivir, ¿no? Y eso está hoy en peligro, ¿no? Ayer hablábamos, tú y yo, Jesús, sobre ese proyecto de parkings, ¿no? Que se van o que está ya sobre la mesa, ¿no? Al lado del Santiago Bernabéu, donde también se va a privatizar más de 20.000 metros cuadrados, que es espacio público, ¿no? Esto es una realidad. Tenemos que promover actividades culturales, actividades deportivas, todo tipo de actividades colectivas que nos hagan. A mí me gusta mucho hablar de protagonistas de una ciudad, pero que nos hagan sentirnos que somos, que pertenecemos a esta ciudad y que somos protagonistas de nuestra ciudad, ¿no? Y yo creo que ahora mismo hay dos modelos bien confrontados entre el modelo del Partido Popular y entre el modelo de los que pensamos que hay que defender lo público y que hay que defender los espacios públicos. Una de las realidades que vemos hoy en día es el tema de las terrazas, ¿no? Yo no voy a hablar mal de las terrazas porque yo creo que a todo el mundo nos gusta tomarnos una cerveza bien fresquita, la que viene verano, en una de las terrazas, pero es una realidad que necesitamos redefinir cómo queremos que las terrazas sean o compartan nuestro espacio público, ¿no? Yo estoy cansado de ir por la calle muchas veces sorteando obstáculos, ¿no? Cuando no son bicicletas aparcadas o son patines, estamos con las terrazas que han invadido literalmente nuestras zonas peatonales donde podemos andar, ¿no? Me preocupa mucho el tema de la accesibilidad, ¿no? Yo vivo en un barrio ahora en Carabanchel donde, bueno, esta
una realidad que pasa en mucho barrio, pero especialmente donde yo vivo, pues nos encontramos con aceras que son muy pequeñas, ¿no? Aceras que no miden más de 80 centímetros, donde las personas con discapacidad les cuesta mucho poder andar por la acera, donde nos encontramos todavía con obstáculos, farolas, papeleras, impropio de lo que debería de ser una ciudad moderna, ¿no? Yo creo que en Madrid hay lugares donde hay un Madrid de 2 y de incluso de 3 velocidades, y yo creo que la accesibilidad tiene que ser universal, ¿no? Y esta es una desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad, pues esto también son desigualdades entre barrios, ¿no? Que una mujer con un carrito de bebé no pueda pasear por una acera porque se encuentra con obstáculos y tenga que salirse a la carretera, pues esto también es una desigualdad, ¿no? Al final nos encontramos con gincanas. Nos encontramos con gincanas en nuestras calles, ¿no? Oye, Roberto, me Creo has que mandado un proyecto de Madrid que si quieres que aprovechemos ahora sí, para poner unas porque imágenes. iba a hablar luego de ello, Vale, sí. cuando tú me digas. Podemos pasarlo ahora, porque este es un proyecto que estuvo sobre la mesa hace tiempo como redefinición de lo que es la ciudad. ¿No? Este es un proyecto que es el proyecto Castellana Este, que se llamaba así, o yo lo denomino así, ¿no? Que es una nueva forma, una nueva vía de entender lo que sería comunicar desde Fuente la Mora hasta Pablo Neruda, a la altura donde está la Asamblea de Madrid, ¿no? Todo lo que es Arturo Soria, pasando por lo que es Ela García Olejas, que es Libre Enseñanza, Fuente Carrantona y cogiendo la avenida de Pablo Neruda hasta Carabanchel. Yo creo que incluso este eje podría llegar hasta Pablo Neruda, a la altura de la Asamblea de Madrid. Este eje podría incluso alargarse hasta Carabanchel, ¿no? Si te fijas, hoy en día nos encontramos, el ejemplo claro de Arturo Soria, ¿no? Con una calle en donde nos encontramos 2 carriles de cada sentido, ¿no? Y pocas zonas verdes, prácticamente ningún carril bici. Luego hablaremos de los carriles bici, pero es absolutamente indecente que Madrid tenga un plan director de carril bici en donde no llegamos ni al 1% de ese objetivo, que era un objetivo de 500 kilómetros de carril bici construidos. Estamos muy lejos de lo que tendría que ser una ciudad con carriles bici. El ejemplo aquí creo que es Sevilla. Aquí lo que nos encontramos en estas fotos, con estos mapitas, ¿no? Que hay aquí, ¿no? Es una redefinición de lo que tendría que ser, bajo mi punto de vista, una calle como Arturo Soria ¿ves? Esta es, por ejemplo, la rotonda de donde termina Libre Enseñanza y donde empieza Fuente Carrantona, a la altura de lo que era Avenida de Guadalajara. Si os fijáis, la rotonda hoy en día es muy antipática, es una rotonda extremadamente compleja, ¿no? Y se puede ver el antes y el después, ¿no? El después, lo que sería el después, ¿no? Con una rotonda mucho más verde, con carriles bus, porque yo apuesto por el transporte público. Transporte público en Madrid es el futuro, ¿no? Yo creo que tenemos que apostar por que entren menos coches en la ciudad de Madrid. No puede ser que haya calles que sean auténticas autopistas. Eso lo vemos muy claramente en Islas Filipinas o en Ciudad Bermúdez, que son extensiones de las 6. Básicamente nos encontramos con calles con hasta 4 carriles, ¿no? Esto es incomprensible. El Paseo del Prado, García Noblejas, ¿no? Con hasta 3 carriles por cada sentido, ¿no? Con un tráfico absolutamente insoportable, ¿no? Aquí nos encontramos con más zonas verdes, con un solo carril para circulación, con doble carril para autobuses, por tanto habría que potenciar el servicio público de autobuses con más frecuencias y una línea que conecte directamente el norte y el sur de Madrid. Con esta línea tardaríamos prácticamente pues 20-25 minutos en atravesar prácticamente desde Vallecas hasta Fuente la Mora, ¿no? Fíjame, ahí se ve muy bien, perfectamente, ¿no? Con más zonas verdes, con un carril bici. Bueno, me parece un proyecto muy atractivo, un proyecto que se quedó ahí porque nadie creyó en él, pero me parece un proyecto muy, muy visionario, ¿no? Muy de futuro, muy de lo que tiene que ser la ciudad de Madrid el día de mañana, ¿no? Fijaros que en cualquier distrito nos encontramos con auténticas carreteras dentro de nuestra ciudad, ¿no? El distrito de Salamanca creo que es el ejemplo claro, ¿no? Con la calle Serrano,
con calles de hasta 4 o 5 carriles. Algo para mi punto de vista y bajo mi punto de vista, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero algo que tenemos que dar una vuelta, ¿no? No podemos tener calles con tantos carriles y con tanto nivel de tráfico. Yo creo que el futuro de la ciudad es precisamente reducir el tráfico en la ciudad de Madrid. Fijaros que en Madrid hay un plan A que se aprobó durante el mandato de Manuela Carmena, del cual, de esos 31 puntos, solamente se cumple uno, que es el de Madrid Central. Y el alcalde Martínez de Almeida se presentó a las elecciones con la promesa de acabar con Madrid Central, ¿no? O sea, creo que con el aumento de temperaturas, y esta semana lo estamos viendo claro, tenemos que pensar que para el año 2030 los niveles de polución, y ahora salto al tema de la polución porque tiene mucho que ver con el tráfico, nos van a exigir desde Europa justo la mitad de los niveles de polución y de partículas en suspensión que tenemos hoy en día, ¿no? Fijaros que hace poco Almeida sacaba una campaña en la que decía que se respiraba en Madrid aire más limpio porque habíamos llegado a 40 microgramos de dióxido de nitrógeno, que era el nivel estaba en 40 o está en 40 actualmente. Yo creo que esa propaganda que ha hecho Almeida es falaz, no corresponde a la realidad. Yo creo que lo que pasa es que estamos respirando aire menos sucio, pero no significa que porque hayamos llegado a 40 microgramos estemos respirando aire limpio. No, no es verdad. Hemos llegado a 40 porque hemos reducido 1 microgramo, que es la estación correspondiente a uno de los puntos más contaminantes, que es el de Plaza Elíptica, y ello es debido a porque el último trimestre del pasado año hemos tenido un trimestre de los más lluviosos de la última secuencia de los últimos 70 años. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 2030 Europa nos va a pedir un máximo de 20 microgramos de dióxido de nitrógeno, y esto nos va a obligar necesariamente a redefinir nuestra ciudad. Lo que tenemos que pensar es que tienen que entrar menos coches en la ciudad de Madrid, y para que entren menos coches a la ciudad de Madrid lo que tenemos que hacer es que la movilidad de nuestra ciudad sea mejor. Es decir, tenemos que conseguir que, uno, los barrios estén bien conectados. No puede ser que yo desde Moratalaz hasta Marqués de Vadillo, por poneros un ejemplo, tenga que pasar necesariamente por el centro de Madrid. Esto no puede ser. Tenemos que conseguir una conexión periférica mucho mejor, ¿no? Que los barrios estén conectados, que tengamos autobuses que conecten con nuestros hospitales de referencia, que haya más frecuencia. Incluso yo hablo de transporte público gratuito para los ciudadanos de Madrid. Tenemos que invitar a que la gente utilice el transporte público. Cuando hablamos de uno de los, y con esto termino, Jesús, cuando hablamos, por ejemplo, del proyecto de soterramientos y de grandes proyectos urbanísticos, como el proyecto de soterramiento de la A5, pues evidentemente tenemos que conseguir que los ciudadanos de la zona no respiren porquería todos los días porque una autopista pasa a 2 metros de sus casas, que es lo que está pasando ahora mismo, y esto no se puede tolerar. Pero creo que soterrar la A5 no creo que sea la solución más adecuada si lo que quieren es meter todo el tráfico por debajo. No, tendremos que conseguir soterrar la A5, pero que no sigan entrando el mismo número de coches desde el sur de Madrid. Tendremos que lograr un gran pacto metropolitano entre los municipios del sur y el Ayuntamiento de Madrid para intentar fomentar el transporte público y que la gente viaje a Madrid con el transporte público. Y en cuanto a la arquitectura pública, que hablabas tú antes, mira, yo creo que lo que nosotros proponemos, y creo que esto es algo coherente y algo sensato, es que la mayoría de los grandes proyectos urbanísticos del futuro tienen que realizarse mediante concursos que sean públicos, concursos públicos de ideas que de alguna manera estén representados por el voto ciudadano, que también acompañe con la gente experta, ¿no? Con organismos, ¿no? Que sean expertos en la materia, y todo ello mediante una plataforma, pues se me ocurre que sea virtual, que sea participativa, algo que en Madrid no existe, que es la participación, que sea abierta y que sea accesible a todo el mundo. En Madrid tenemos ahora mismo 2 ejemplos claros de lo que no ocurre con la participación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 2 casos de competencia municipal que están en grave riesgo de privatizarse, de caer en manos privadas y de que de alguna manera pues se use para usos privados y no para usos públicos. Tenemos el Teatro de Madrid en Fuencarral, que es un espacio que se podría utilizar perfectamente para actividades culturales, deportivas, y luego tenemos el edificio Clesa, que seguramente lo conozcáis, y que ya están ahí intentarlo captarlo por parte de los fondos buitre, cuando podríamos tenerlo para equipamientos para la ciudadanía, para
para los vecinos, ¿no? Hemos hablado del tema de la movilidad y el tema del cambio climático, que para mí son dos ideas principales en estos momentos para la ciudad de Madrid, pero que son fundamentales. Yo creo que el gran desafío de nuestra ciudad, como decía al principio, radica en tres cuestiones. Uno, darle más participación a los ciudadanos, sentirnos centro de lo que es el urbanismo. El ejemplo contrario es Operación Chamartín, en donde no se ha puesto al ciudadano en el centro del urbanismo. Y en segundo lugar, conseguir bajar las emisiones, ¿no? Conseguir bajar la contaminación, la polución, y esto pasa necesariamente por concienciar y por sensibilizar al ciudadano de que el transporte público es eficaz y que, bueno, yo sé que esto es complicado, pero es que es el reto y es hacer ver al ciudadano que hoy voy a coger el transporte público porque creo que voy a llegar mucho más cómodo y voy a llegar mucho más rápido que cogiendo el transporte privado. Muy bien, bueno, vamos a empezar nosotros nuestra batería de temas y creo que Marina te va, porque nosotros también te queremos compartir un poco nuestras inquietudes y nuestras ideas. Entonces, bueno, Marina, comienza. Sí, empiezo. Yo creo que además la primera pregunta va con el tema de la vivienda pública, ¿no? Que es con el que has empezado un poco tu conversación. Al final, o sea, la vivienda, el problema que tenemos actualmente en Madrid de vivienda viene arrastrado de decisiones de hace 10 años, ¿no? Cuando en 2013 la MV desapareció, desaparece el IRIMA, empezamos a vender parcelas, las pocas que teníamos construidas también edificios se venden a fondos y entonces ahora estamos viviendo esos tiempos. Entonces, me gustaría profundizar con el tema de la vivienda pública de cara a cuáles son las decisiones que se van a tomar ahora para que dentro de 10 años, qué ciudad queremos a futuro. Muy ligado con el tipo de vivienda que vamos a querer hacer a futuro o que vosotros queréis defender hacer a futuro. Me gustaría, si nos puedes contestar, dos preguntas. La primera sería, ¿qué tipo de vivienda queremos tener en un futuro? Que va un poco ligada, me explico, a modos de habitar. Por ejemplo, vemos muchas diferencias con concursos que se han estado convocando en Barcelona, donde hablan de las propias bases de los concursos, que es fundamental que las bases estén dirigidas hacia donde queremos ir. Dicen desjerarquización de espacios, no admiten piezas menores de 10 metros cuadrados. Cocinas abiertas para evitar la exclusión social, ¿no? del papel, muchas veces, que toma la mujer haciendo esos roles. Hablan de flexibilidad en las viviendas. Tú ves unos pliegos de convocatoria de vivienda pública en Barcelona y dan envidia para unos arquitectos de cara a ponerse a pensar. Tenemos otro ejemplo. Hace 4 años en Visesa, la empresa pública de Sevilla, saca una primera convocatoria de concursos públicos de vivienda social donde en las propias bases dice nos hemos dado cuenta que los modelos de vivienda que hasta ahora hemos construido se han quedado obsoletos para una gran parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas realidades a las que dar respuesta. Empezamos a tener, bueno, ya está completamente asentado el teletrabajo, cuando hace X años se estaba hablando del teletrabajo. Pero también tenemos problemas pues, de solventar temas de dependencia de mayores o de nuevas reestructuraciones familiares, nuevos modelos de familia, que los hay. Y sin embargo, nosotros aquí en Madrid, como arquitectos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a concursos convocados por organismos públicos de qué vivienda tenemos que pensar para promover a futuro en nuestra ciudad, estamos arrastrando unos modelos de vivienda de hace 50 años, donde de acuerdo. Los programas inmobiliarios se pueden adaptar. Es verdad que cumplen para determinadas familias, pero la vivienda pública debería dar un poco solución a todo el abanico social que tenemos. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué vivienda queremos construir en Madrid para el futuro? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo queremos hacerlo? Porque al final también lo has hablado un poco, el tema de la convocatoria de los concursos, ¿no? El kit es, que nosotros pensamos como arquitectos, ¿no? Porque al final aquí queremos dar un poco la perspectiva de nuestro campo, ¿no? Si a nosotros se nos deja pensar con libertad, con términos de innovación,
en la arquitectura, con términos de calidad de arquitectura, porque los propios pliegos de las convocatorias nos dan ese oxígeno, ¿sabes?, para poder trabajar con él. Entonces yo creo que de ahí puede salir la mejor arquitectura posible pública. Sin embargo, si las convocatorias de los concursos, como estamos viendo últimamente, sobre todo en la Comunidad de Madrid, se limitan a ser concesiones de explotación y construcción, donde se mete el proyecto, entonces ahí realmente no hay una competencia, no hay distintas mentes pensando sobre el mismo problema para intentar dar distintas soluciones. No sé si me acabo de explicar. Entonces, esa sería la segunda pregunta, ¿no? El cómo queremos hacerlo. Bueno, yo creo que en cuanto a la primera pregunta, es que, claro, en vivienda pública vamos muy atrasados, ¿no? Porque fíjate que la empresa municipal de la vivienda se creó en 1981. Bueno, esto no hace falta que lo cuente porque vosotros sabréis muy bien los datos, pero desde el año 81 hasta la fecha creo que se han creado cerca de 27.000 viviendas, ¿no? Eso da una media de 657 viviendas al año. Para quien nos esté escuchando, nos esté viendo, pues probablemente digamos, bueno, 657 viviendas públicas, pues es un dato malísimo, ¿no? Porque ha habido años que no se ha creado vivienda. Incluso ha habido vivienda pública que se ha vendido a fondo buitre, ¿no? Ni hemos creído en la vivienda pública, ni hemos utilizado la empresa municipal de la vivienda para crear vivienda accesible para la gente, ¿no? Yo pongo el ejemplo de Barcelona porque creo que desde que en el 2015 ponen en marcha el plan de acceso a la vivienda, se han invertido en los primeros 6 o 7 años, se invirtieron 1.800 millones de euros. 1.800 millones de euros es la deuda que tiene Madrid ahora, lo cual significa que no hemos invertido ni un solo euro en vivienda, ¿no? Entonces, claro, yo lo que decía al principio es que vamos muy atrasados con respecto a esto, ¿no? Por tanto, creo que, bueno, incluso yo creo que ha habido países en Europa que han destinado el 1% de su Producto Interior Bruto en crear vivienda pública, ¿no? Nosotros necesitaremos invertir muchísimo dinero para igualarnos a nuestros países más cercanos, ¿no? Para tener ese número de vivienda pública. Lo primero que tienen que hacer las instituciones y quien dirija la ciudad el día de mañana, espero ser yo, es creer en la vivienda pública y creer en las diferentes alternativas que podemos tener para que ese acceso a la vivienda que aparece recogido en el artículo 47 de la Constitución sea real. Por eso hablaba antes de que hay muchas alternativas, ¿no? A mí me duele que en Madrid haya más de 150.000 viviendas vacías. ¿Qué pasa con estas viviendas vacías, ¿no? Podemos comprar también vivienda privada, ¿no? Ahí hablabas tú antes de Barcelona. Yo la última vez que estuve en Barcelona estuve viendo ahí, bueno, esto lo conocéis también, no hace falta que lo diga yo porque aquí los expertos sois vosotras, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho que es el tema de la cesión en uso, ¿no? La cesión de uso a mí es un proyecto que me gusta mucho. Lo vi con un proyecto que se llama La Borda, si mal no recuerdo. Aquí en Madrid hay en Usera también el proyecto Entre Patios, que me parecen que son, formas de entender la vivienda diferentes a lo que nosotros, a mí yo reconozco que cuando vi lo de Barcelona y luego cuando me acerqué a Usera a ver el proyecto Entre Patios, a mí me explotó mucho la cabeza, ¿no? Porque fue algo totalmente diferente a lo que yo había, o lo que yo imaginaba, ¿no? Yo no lo conocía y me pareció algo que me parece muy, muy interesante, ¿no? El tema del régimen de cooperativa de derecho de uso, ¿no? Claro, y el régimen de cooperativa además supone de facto también una colaboración público-privada. Correcto. O sea, como que en ese sentido Total. las fuerzas, digamos, económicas, lo privado no son solamente las grandes promotoras, pueden ser movimientos cooperativos. Claro, al final el edificio de La Borda pues estuvo en la Bienal de Venecia y ha pasado por ser como un experimento, que es un poco lo que reclamaba Marina también, la innovación, ¿no? La posibilidad de hacer innovación. Y el en futuro. este caso, por ejemplo, se ha hecho de la mano de una cooperativa privada. Claro. Y yo, si me permitís puntualizar, a nivel de propiedad del suelo, son dos casos diferentes. El modelo de explotación, los dos son cooperativa, pero el caso de Entre Patios, el terreno es de ellos. Es decir, en Madrid... El terreno es de ellos porque lo compraron, sí. Exacto. Entonces, esto es muy diferente. Y el de Barcelona es una cesión por 75 años, ¿no? Exactamente. Exactamente. Esto cambia mucho el modelo porque, claro, significa que tienes que juntar a un grupo de gente
con un capital considerable para poder hacer frente a la compra de un terreno en un lugar como Madrid, ¿no? Entonces, por eso la experiencia de Entre Patios es un poquito diferente. Pero vamos, el resultado ambos son fantásticos. Y además creo que, pero además son fantásticos, pero además innovadores y como decía Jesús, son alternativas, ¿no? Al modelo tradicional del pelotazo urbanístico, ¿no? Que es al final lo que nos han acostumbrado, ¿no? Yo tengo 45 años, no sé si seré más joven de aquí o no, pero yo llevo viviendo esta forma de entender la vivienda toda la vida, ¿no? Yo creo que evidentemente hay que repensar qué tipo de vivienda queremos, ¿no? Y luego la segunda pregunta, bueno, yo creo que la segunda pregunta viene un poco a colación de esto que estábamos hablando, ¿no? De buscar alternativas diferentes a lo que son los pelotados urbanísticos, que lo único que han hecho ha sido hacer crecer la ciudad de una manera ineficiente, sin dotaciones. Nos estamos encontrando, pues, lo que estamos viendo, ¿no? Extensiones de nuestra ciudad en donde los ciudadanos que han comprado se encuentran viviendo en lugares donde prácticamente no hay ningún tipo de dotación pública, ¿no? Y donde la accesibilidad es complicada y donde la movilidad es muy difícil, ¿no? Y hay que repensar todo esto. Sí, yo creo que lo que te quería decir, Marina, un poco que es nuestra queja, es que en el momento que los concursos de vivienda pública se plantean como un concurso de explotación y gestión, el arquitecto queda completamente en manos de hacer soluciones que les convenzan a los promotores. Y entonces, digamos que al no haber concursos de idea puramente de arquitectos, se elimina cualquier posibilidad de confrontación de ideas, de creatividad. Y digamos que para nosotros eso es algo realmente que no es ejemplar. La arquitectura pública debería innovar y siempre lo fue. En la Viena del 19, pues se empezaron a hacer las primeras viviendas en manzana cerrada, fueron un ejemplo. La historia de la arquitectura está llena de ejemplos de vivienda innovadora y han sido siempre hechas a través de un concurso de arquitectura, no a través de un concurso de promotora. Sí, o sea, al final se os pone las manos detrás de la espalda y no estáis desarrollando vuestro trabajo, ¿no? Que es para lo que realmente estudiasteis, os formasteis y no os dejan hacer algo innovador. Y luego, Roberto, fíjate una cosa, y es que al final ya no es una cuestión de dejarnos hacer nuestro trabajo, ¿no? Es para qué es importante nuestro trabajo. La diferencia que hay entre las personas que habitan en Entre Patios, me imagino que has tenido la oportunidad de hablar con ellos, de ver cómo los niños juegan, cómo las puertas están abiertas, cómo todo el mundo tiene plantas que cuida, la relación que tienen entre ellos. Y la diferencia que hay, por ejemplo, con lo que yo considero que es una pieza documental acertadísima, que es el vídeo que han hecho Pantomima Full, que se llama El Conformista. Que es buenísimo, por cierto. Es buenísimo. Entonces, fíjate... Porque refleja... Yo me acordaba cuando vi ese vídeo del libro de Dioni de la España en las piscinas, ¿no? De la urbanización con la piscina adentro y te conformas con que haya un Burger King ahí fuera. Exacto. Entonces, nosotros lo hemos cogido como emblema de demostración de lo que estamos llamando la ciudad sin urbanismo y la construcción sin arquitectura. Y de ahí extraemos dos conclusiones principales. Bueno, aparte de la carcajada, ¿no? La primera es que, visto el resultado, el debate no es arquitectónico, ni es un debate de urbanistas, es un debate social. Totalmente de acuerdo. Y la segunda conclusión es lo poco que se quieren entre ellos, ¿no? Y en lo poco que se quieren entre ellos, la falta de amor que hay entre ellos, es que es lo mismo que estamos encontrando nosotros con precisamente los proyectos de arquitectura y las actuaciones urbanísticas. Además, esa falta de amor es que parece ser la razón que lo explica todo. Y Andrés Rubio, en el libro España Fea, precisamente es lo que dice, ¿no? Que es la falta de amor. Entonces, en este contexto, yo te voy a introducir el siguiente tema, que es el bien de interés público, que antes lo has citado, y aplicado a los edificios es el bien de interés cultural. Bueno, esto es al final derivar una pregunta que es cómo se mide el interés público en los edificios. Y lo quiero tratar en un tema súper concreto que además también has citado, que es el caso de la fábrica Clesa. Sí. El caso de la fábrica Clesa, al final de todo, que podríamos estar aquí hablando, no sé, 5 horas o más y no callaría, la conclusión mía es cómo se determina
que lo que se va a proponer ahí realmente responde a un interés público. ¿Cuáles son los parámetros? Porque, para dar un dato a quien no conozca este tema, la fábrica Clesa ahora se ha cedido en concesión de Manial a una empresa holandesa para desarrollar un proyecto que fue presentado en una convocatoria llamada Reinventing Cities. A partir de ahí se montó una colaboración público-privada y un edificio que está catalogado como o clasificado como equipamiento público singular, pues se va a convertir en un centro de innovación sanitaria. Vale. Dicho esto, el programa al que he tenido la suerte de acceder y de estudiar en profundidad es el mismo que el del concurso, el que se ha asociado al contrato de concesión de Manial. Y entre las cosas que me han llamado la atención y por las cuales, bueno, pues también se genera esta reflexión, es que el canon que van a pagar por este edificio al mes, si se calcula, son 2.834 euros mensuales. Cada año subirá lo que sube el UPC. Pero es que los metros cuadrados que tiene ese edificio son más de 15.500 metros cuadrados y le permite, bueno, aumentar un poquito más la superficie. Entonces, la pregunta es, si el interés público se mide en un edificio de 4.500 metros cuadrados con que tenga un espacio de 500 metros cuadrados cultural, y eso tiene el mismo interés público que un proyecto que tenga un programa bueno, quizá menos especulativo, pero dentro del cual toda su superficie sí que responde al interés público. Entonces aquí te pregunto, ¿qué herramientas, porque puesto que no las hay ahora, plantearíais vosotros para controlar o garantizar que sí que hay interés público en los proyectos de colaboración público-privada? Yo antes quería decirte, antes de pasar a esta pregunta, que se me ha olvidado contarlo, pero yo creo que es importante en el tema de las cooperativas, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos fundamentales que tienen que hacer las instituciones es apoyar más este tipo de proyectos, ¿no? Como el de Entre Patios, ¿no? Que no pongan tantas trabas, porque una de las cosas que a mí me dijeron cuando estuve viendo el edificio y cuando estuve reunidos con ellos es que ni los trámites son ágiles ni hay comodidades, ¿no? Hay muchísimas trabas, ¿no? Por tanto, yo creo que las instituciones tienen que agilizar todo esto y además a darles apoyos económicos también. Y en cuanto a lo que me comentabas, ¿no? De Clesa, ¿no? Yo creo que, claro, es que el problema es que tenemos equipamientos, o sea, tenemos edificios como el de Clesa donde podríamos, de alguna manera, utilizarlo, ¿no? Para actividades culturales, actividades sociales, actividades que tengan que ver con el asociativismo, ¿no? Bueno, ahora mismo, una de las cosas que me preocupa mucho de toda esta vorágine en la que estoy metido es cómo se ha eliminado y se está eliminando el asociacionismo, ¿no? Y estos lugares fomentan precisamente esto, ¿no? Antes hablabas de la convivencia en estos edificios y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que, bueno, yo sigo nuestro modelo, desde luego el modelo que yo voy a defender siempre es un modelo que sea 100% público, ¿no? Un modelo en el que la colaboración público-social, y aquí no hablo de público-social, ¿no? Con entidades cooperativas cuyo objetivo no sea el negocio puro y duro, ¿no? Que estamos viendo todos los días, sino que tengan fines de generar comunidad, que es de lo que se trata, ¿no? Sea una herramienta, ¿no? Una herramienta, a ver cómo lo explico yo esto, que sea una herramienta que complemente y que deba reforzar lo público, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Yo creo que el ejemplo que tú estabas poniendo era evidente, ¿no? Y era claro, ¿no? Yo creo que en este caso, por ejemplo, los concursos de concesión en derecho de superficie, de construcción y de gestión, pues yo creo que van un poco en esta medida, ¿no? Y tienen que responder a la gestión que yo digo, ¿no? Que es de defender lo público 100%. Fíjate, Roberto, que hay en el tema este de que tú hablas también del equilibrio entre los barrios, con el tema cultural se da una paradoja muy, muy curiosa, que es que los habitantes del norte tenemos muy poca cultura en el norte de la ciudad y nos tenemos que bajar al Matadero, que fue una operación que se hizo hace muchísimos años y que finalmente está dando, yo creo, como un tejido
cultural alrededor de ese equipamiento. Cuando se habló de Clesa, se habló de que Clesa iba a ser el matadero del norte de la ciudad, donde los habitantes del norte no tuviéramos que hacer el esfuerzo de bajar hasta el Manzanares. Y Y ahí se quedó. curiosamente, fíjate que en lo cultural, los del norte estamos como infraequipados y, sin embargo, en todo el resto de equipamientos es el sur el que está infraequipado, ¿no? Pero no, ¿Cómo piensas tú? Pero no solamente con la cultura, es que pasa exactamente aquí, o sea, hay una diferencia enorme, ¿no? El otro día, por ejemplo, hablando con uno de los vecinos de Carabanchel, precisamente me decía, en Carabanchel no tenemos ni un solo cine. O sea, hay distritos en donde no hay nada. Y sin embargo, está lleno de galerías de arte que han surgido de una forma espontánea, lleno de estudios de diseño y de arquitectos que se han ido a Carabanchel porque veían que era la única oportunidad de tener un solar, una nave industrial o al lado con un alquiler accesible, ¿no? Y al lado de uno de mis bares favoritos, que es la Patanel, que es el Patanel. Sí, no. Pero Roberto, es que el caso de Clesa, que lo conozco en profundidad, va más allá también en relación a lo que dice Jesús, y es una cuestión de falta de amor clara, porque las bases, las bases del concurso Reinventing sí que decían que tenía que contar con un uso mayoritariamente cultural. Eso estaba en las bases del concurso, que esa es otra. Bueno, las bases de los concursos y lo que luego se evalúa, eso es otro tema que seguramente María es más experta que yo en esta cuestión, pero la respuesta general es, se la vi. Si gana algo que no tiene nada que ver con la base del concurso, eso es lo que hay. Pero yo, además, estoy de acuerdo contigo, Lucía, pero es que yo creo que lo que pasa es que falta sensibilidad por parte de las instituciones, ¿no? Y cuando no tienes sensibilidad en el tema, pues ni escuchas a la gente, porque yo creo que esta es una reivindicación que además las últimas manifestaciones han sido bastante potentes y yo creo que principalmente el problema es esa falta de visión, ¿no? De comunidad, de ciudad, de cómo entender nuestros espacios públicos, ¿no? Oye, hablando de espacios públicos, Roberto, vamos a iniciar también un poco el asunto de las terrazas, del diseño urbano. A nosotros, a los arquitectos, antiguamente en esta ciudad se hacían concursos para hacer el Banco de Madrid, la Farola de Madrid, el puesto de periódicos de Madrid. Madrid ahora mismo tiene una identidad que todos sabemos un poco, que es el mundo de las terrazas y el mundo de que todo el mundo vive en la calle. Yo te quería decir un poco de que además del mundo de los corredores verdes y de renaturalizar la ciudad, hay un tema que para nosotros es muy importante, que es el tema del agua. El agua, que Madrid es una ciudad que tiene un agua potable fantástica y que todo Madrid tiene una forma triangular porque es una cuenca hidrográfica. El agua no se drena en la ciudad, está todo asfaltado. Las plazas estas duras que se están haciendo ahora realmente son unas plazas con una falta de habitabilidad tremenda. ¿Qué piensas tú también un poco de cómo producir identidad de Madrid a base no solamente de generar hitos en altura, sino también de poder generar suelos bonitos, de poder generar una red de fuentes que pueda hacer que la gente que hace deporte como tú por la calle, que pueda tener acceso a agua potable, que es una cosa que antiguamente Madrid está todo lleno de referencias de calles y de geografías que tienen nombres de arroyos, y todo eso parece que es una cosa como que se ha invisibilizado completamente, ¿no? El problema de las islas de Calahorra es un problema tremendo, ¿no? Porque los pavimentos no drenan y, por tanto, todo el agua se va a la alcantarilla y se va al río y no tenemos un sustrato del nivel freático que pueda también colaborar en el refrescamiento de la ciudad, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto, del espacio público de Madrid, que a nosotros nos encanta el terraceo, pero nos gustaría que eso fuera compatible con una ciudad más habitable y con un espacio para el peatón y para la conversación y para poder tener un banco para sentarte, ¿no? Pues estoy de acuerdo con esta visión. De hecho, bueno, al principio de la intervención hablaba un poco sobre esto, ¿no? A mí, claro que me gusta que haya terrazas y que la gente se divierta y que podamos sentarnos, pero a mí me da la sensación de que estamos poniendo todo en el centro del urbanismo en general, en el negocio y no en el peatón o en la persona, ¿no? Mira, os voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Yo, donde viven mis padres, o donde vivía yo antes, pero ahora viven mis padres, es el barrio de La Concepción. El barrio de La Concepción han hecho una reforma en el Parque Calero que ha sido infame. Se han gastado 1.200.000 euros
en hacer una reforma en donde se han talado un montón de árboles y en donde han metido un montón de asfalto, donde se han cargado mogollón de zonas verdes, pero han mantenido solamente los árboles donde estaban las terrazas. O sea, esto no es ninguna tontería, porque claro, los vecinos decían, joder, qué casualidad, no, está perfectamente pensado, ¿no? Para que cuando tengas mucho calor, pues te vayas a la terraza y consumas tu Coca-Cola y apagar, ¿no? Y que no tengas tu zona para sentarte y sin tener que consumir, ¿no? Eh, pues yo creo que desde la pandemia para acá, pues ha habido una revolución y las terrazas han invadido literalmente nuestros espacios públicos. Y insisto, que me gusta que haya terrazas, pero yo creo que hemos llegado a una degeneración absoluta, ¿no? En la ciudad de Madrid, en donde parece que prima, ¿no? El terraceo al que yo tenga la posibilidad de poder sentarme en un banco. Incluso los bancos que están poniendo en los parques nuevos o en las zonas comunes que están sacando son antipáticos, no tienen ni siquiera un respaldo, ¿no? O sea, son bancos de piedra donde pues yo me imagino un señor mayor que se quiere sentar y quiere apoyar la espalda, no puede hacerlo, ¿no? Es que son incluso son incómodos, no sé, no corresponde a la realidad, ¿no? El tema de las Contad con nosotros, Roberto, para eso. Nosotros sabemos hacer ese tipo de, es de- que, de cosas. Sabemos pero hacerlo. fíjate, Lo que que pasa es yo que no en soy un Madrid, experto en en Madrid urbanismo, pero hemos vivido unos tiempos mejores y ahora realmente pues ya no hay apenas concursos de diseño de no los ningún hay. tipo para el espacio público. Y además Y aquí a lo mejor no doy sé la... quién hace esto. ¿Quién planifica esto? O sea, es decir, yo no soy un experto en urbanismo y me di cuenta que el banco que han puesto es un banco incómodo. Es un trozo de piedra y te sientas ahí. Ya, bueno, pero y la gente que se quiera apoyar, una señora mayor que quiera apoyar y descansar, o sea, no son bancos cómodos. Entonces, no entiendo quién organiza esto, quién piensa en esto, ¿no? Y yo no puedo comprender, ¿no? Cómo se puede planificar una ciudad así, ¿no? El tema del agua es importante, ¿no? Porque, fíjate, el otro día estuve leyendo un artículo que yo desconocía sobre el estadio del Metropolitano del Atlético de Madrid. Yo no sabía que el techo del Atlético de Madrid está diseñado de tal manera que cuando llueve canaliza el agua y utiliza el agua que llueve para luego regar el campo, ¿no? Esto no lo sabía, yo lo había leído pero no tenía ni idea. Yo creo que el urbanismo que se ha desarrollado hasta ahora en nuestra ciudad no ha tenido en cuenta nada que ver con la necesidad que tenemos de optimizar los recursos como es el agua. Y lo que tú decías es una realidad. Claro, ¿por qué tenemos que aguantar que cuando en Madrid llueve durante 2 días seguidos se colapse todo? ¿Por qué ocurre esto? No solamente se trata de que hay una falta de cuidado del alcantarillado o de que no se recojan las hojas en otoño y se colapse, es que no hay un filtrado del agua eficiente, ¿no? Entonces, claro, llueve en Madrid 2 días y se colapsa. O sea, la última vez que se colapsó Madrid este invierno, sinceramente, a mí no me pareció que fuera para que lloviera tanto para que una Madrid se colapse, para que la M30 se colapse. Yo acabaría con la M30. Yo creo que el Madrid del mañana no tiene que tener un M30 para empezar, pero que cada vez que llueve se inunda y no me vale con la excusa de no, es que allí antiguamente pasaba un río. No, es que no hemos hecho los deberes, ¿no? No hemos filtrado, no hemos hecho Ujú. porque filtre bien el agua. Bien. Marina, tú ibas a hablar un poco también de concursos públicos, además Sí, de viviendas, de otro tipo de concursos, ¿no? sí, que de hecho también ha salido ya en varios temas, porque es que al final la clave para promover a nivel público son las convocatorias de licitaciones públicas, ¿no? Y la Claro, clave son los concursos. Y para nosotros, los arquitectos, la preocupación es cómo son los concursos que se van a convocar a nivel público o que vosotros, vuestro modelo de concurso para convocar tanto vivienda pública como equipamiento deportivo, equipamiento dotacional, pues por ejemplo, institutos. Nosotros lo que estamos viendo es que los últimos años, desde luego, la dinámica que está cogiendo la Comunidad de Madrid es convocatorias de concesiones y explotación. Meten en un único paquete todo. A nivel público se vende la necesidad
de la convocatoria de este tipo de concursos es para financiación de obras públicas que no suponga ningún incremento de gasto público, y entonces quien se mete, quien licita en estos concursos, lo que hace es que luego recupera la pasta, ¿no?, con la explotación de esos equipamientos o esas viviendas. ¿Qué pasa? Estamos poniendo un suelo público a negocio de unos privados. Sin embargo, a la hora de decir lo que estamos haciendo, ¿no?, o lo que se está haciendo en Madrid, se dice, estamos sacando 2.000 viviendas públicas. Se van a construir 2.000 viviendas públicas. El plan Vive 2000. Vale. ¿Cuál ha sido la realidad de esa convocatoria de concurso? Se han presentado 5 licitadores, 5 mega grandes empresas con una capacidad económica bestial, y al final se reparten 2.000 viviendas en 5 equipos. ¿Qué urbanismo, qué ciudad, qué imagen urbana, qué calidad constructiva, qué calidad de vivienda, qué grado de innovación en la vivienda, qué grado de innovación en modelos de vivienda vamos a tener cuando hacemos el trabajo así? Ninguna. Ninguna. Es eso. Lo mismo con el campus de la justicia. El campus de la justicia es Estaba pensando en eso ahora. Estaba pensando en eso, es lo mismo. Un área tremenda, un foco de oportunidad tremendo, sobre todo para repartir trabajo entre arquitectos, para pensar la ciudad, para innovar, y sin embargo va destinado a un único licitador que hace todo. Yo creo que aquí estaréis de acuerdo conmigo en que el ejemplo opuesto fue lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ¿no? Sí. Con motivo de los Juegos se repensó mucho la ciudad, ¿no? Y se innovó bastante, ¿no? Claro. Yo me alegro mucho, y esto, de verdad, me cuesta mucho decirlo a veces, pero yo me alegro mucho de que no hayamos celebrado unos Juegos Olímpicos en Madrid, porque dadas las circunstancias y de cómo siempre piensan en el modelo de ciudad y cómo quieren seguir construyendo y construyendo como locos, sin pensar en el ciudadano, pues me imagino qué hubiese sido de Madrid, ¿no?, si nos hubiese tocado la celebración de los Juegos Olímpicos. Yo creo que la idea principal, Marina, es la democratización de la ciudad, que no existe. Hay que democratizar la ciudad. Por eso yo hablaba antes de que los grandes proyectos, y esta es una medida que llevamos nosotros en nuestro programa, que ya lo veréis porque la vamos a hacer público en breve, que es la de proponer que la mayoría de los grandes proyectos futuros se realicen mientras concursos públicos de ideas, y en los que el voto ciudadano esté representado junto a organismos de gente experta. Vale, pero la cuestión es que hay tanto que hacer en Madrid. Hay muchísimo que hacer. Hay tanto que hacer y a todas las escalas. Es decir, a todas las escalas. No hay que pensar solamente en que son los grandes concursos, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza, eso es, porque se me viene a la cabeza el de Plaza de España, un mega concurso, o el que hubo hace muchos años de la M30, Madrid-Río, ¿no? Pero es que estamos hablando de que hay que diversificar, o sea, es la forma de sacar todo ese trabajo, ¿no?, para repensar la ciudad, que pensar la ciudad puede ser desde el diseño de un banco hasta una operación urbanística, hasta un edificio concreto, pues de un parvulario de unos niños pequeñitos, hasta un edificio, pues a lo mejor de 100 viviendas. O sea, ahí tenemos un abanico muy grande, ahí los arquitectos están especializados en pensar soluciones y romperse la cabeza para encontrar las mejores opciones posibles a nivel de calidad, y lo único que queremos trasladaros es un poco que estamos ahí para poder que nos dejéis trabajar. Es decir, si la propia administración no convoca correctamente esos concursos, nuestro trabajo no vale de nada. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que ayer hablábamos del Polideportivo de la Cebada. El Polideportivo de la Cebada es otro caso como el Campus de la Justicia. El Polideportivo de la Cebada y el Centro de la Cebada se concursó hace 15 años un concurso que creaba un nuevo mercado con un nuevo polideportivo, que además se adjudicó al equipo de Carlos Rubio, que curiosamente es el mismo arquitecto que está haciendo el proyecto de Clesa. Ese proyecto se apartó completamente, terminó en un proyecto que ha sido dirigido por un arquitecto municipal que nadie sabe quién es, y que mediante la colaboración con unas ingenierías ha acabado haciendo un monstruo
aberrante desde el punto de Feo. vista arquitectónico, que a nosotros como arquitectos nos avergüenza, y eso es el producto precisamente de no haber atendido a un concurso de ideas que tenía una idea de ordenación de toda la plaza, todo el entorno, con espacios verdes, con lugares para los vecinos y tal, y al final nos hemos comido un horror. Una mierda, dilo arquitectónico. claro, Jesús, nos hemos comido una mierda, hay que decirlo claro, porque yo sin ser arquitecto, el edificio es terriblemente feo y además privatizado, y encima privatizado, que esa es otra. Claro. Bueno, a ver, Lucía, tú tenías otro tema por aquí relativo a temas de... Yo tenía de el tema de esos... sostenibilidad. Sí. Claro, que además te iba a preguntar también, Roberto, por un proyecto que yo creo que es una iniciativa que lleva bastante tiempo en el ayuntamiento, que es en estrategia urbana, la iniciativa de barrios productores, que es potentísima. Además se hizo un Europan relacionado con este tema. Y la verdad es que es algo que incluso en otras ciudades como París, que tiene unos modelos también de integración de agricultura urbana, pues parece que ahí se han florecido iniciativas que van por esta doble función de introducir naturaleza en las ciudades y a su Total. vez generar un uso que pueda reforzar también el ocio. Incluso ahí te voy a tocar el tema este que te gusta a ti de alternativas al ocio, ¿no? Para cerrar las casas de apuestas, ¿no? que te hemos escuchado. Pues fíjate qué bonito sería este programa que tiene el ayuntamiento y que lleva tiempo desarrollando, si no me equivoco, de varios productores. Pero claro, contrario a eso, a leer sobre estos maravillosos proyectos de introducir naturaleza en las ciudades, lo que leemos también son noticias de talas masivas de árboles. Y Eso es entonces un drama. el desconcierto es bestial porque no sabemos si se está trabajando para introducir la naturaleza en la ciudad, cómo No, se no está es esto. introduciendo, al tiempo que en otros proyectos lo que hace es destrozarla, ¿no? Pues, pues estoy totalmente de acuerdo. O sea, es que no puedo poner ni un pero, ¿no? Yo creo que vamos en la dirección contraria. Yo creo que este mandato del señor Almeida, si de algo se tiene que caracterizar en esto en concreto, es de que se ha cargado 100.000 árboles en los últimos 3 años. Y con la que está cayendo, y me refiero con la que está cayendo al cambio climático, que es una realidad, es que nos va a pasar por encima y que ya nos está pasando por encima, y de que tenemos que renaturalizar nuestra ciudad y nuestras calles, porque es absolutamente indecente que haya calles en Madrid que no tengan ni un solo árbol en pie. Y voy a repetir esto, porque esto cuesta mucho, pero hay calles, yo ahora estoy aquí trabajando en la asamblea, pero aquí en Vallecas hay calles en donde no hay un solo árbol en pie. Entonces, claro, ¿cómo vamos a intentar? Claro, cuando hablamos de barrios productores, como tú dices, pues alguno ahí en Cibeles les explota la cabeza porque no sabrán ni qué es, ni de qué va, y cuando le hablen de renaturalizar la ciudad, pues se conformará con que pongan un par de pinos en un barrio, ¿no? Fijaros que hablando sobre árboles, que hace después de Filomena, se gastaron casi 32 millones de euros en plantar un montón de árboles a las afueras de Madrid, ¿no? No lo hacen en el centro, que es donde realmente también se necesitan los árboles. En el Sánchez Vallecas plantaron un montón de árboles, de los cuales hoy no queda ni uno solo en pie, porque se hace sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de proyecto, sin contar con los expertos, y dicen, bueno, vamos a plantar un montón de árboles. Se hacen una foto, ¿no?, con los arbolitos chiquititos, y luego ya nadie se encarga de mantenerlos y los árboles están muertos, ¿no? Yo creo que necesitamos Que tienes otro compromiso, tus asistentes, Raquel me está diciendo que a ver cuánto nos queda, y como nos habíamos comprometido a terminar a las 9, lo que te voy a pedir es un poco como que nos des como dos grandes titulares sobre un poco tu modelo de ciudad, o sea, dónde ves un poco con nosotros nos podemos ilusionar con vuestra candidatura. ¿Cuál es un poco para ti, cuáles son esos grandes titulares? Y vamos a terminar porque Raquel me está diciendo que te tienes que ir. Sí, porque tengo que ir a las 9:10. Pues es que, mira, Jesús, yo creo que el gran titular es contar con vosotros, ¿no? O sea, al final hay que poner al ciudadano en el centro del urbanismo, pero esto no lo va a hacer un político. Esto el político se tiene que apoyar en la gente, los arquitectos que entiendan la ciudad de otro modelo, ¿no? Que entiendan Madrid de otra manera, ¿no? De que piensen en el Madrid del futuro, ¿no? Y esto
no lo hacen solamente los políticos. Los políticos gestionamos, los políticos podemos, bueno, aportar cuál es el camino para poder hacerlo, pero el que nos va a dar las ideas sois vosotros, ¿no? Entonces yo y vosotras, ¿no? Yo creo que el gran drama del Ayuntamiento de Madrid, el gran drama de la clase política madrileña en general, es que no se cuentan con los profesionales, al igual que no se cuentan con los arquitectos, para este tema en concreto, ¿no? Que estamos hablando de modelo de ciudad, pues tampoco se cuentan, por ejemplo, con los profesionales del deporte cuando tienen que cambiarle el deporte de Madrid, o no se cuentan con los expertos en sanidad o en servicios sociales que los datos son dramáticos. Entonces aparece un señor que dice, bueno, voy a cambiar el modelo de servicios sociales, pero a mi manera. Hombre, no, cuente usted con los profesionales, ¿no? Con la gente que entiende y que se pueda apoyar en ellos. Yo creo que el titular es ese, ¿no? Si queremos cambiar nuestro modelo de ciudad, yo creo que lo que hay que hacer es contar con vosotras, que sois los que nos vais a dar las ideas. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí porque es que Raquel me está diciendo que te tienes que ir. Raquel me mata ya a mí también ya. Se nos A queda mí se me pasa muy rápido, porque en el tema de renaturalizar la ciudad me parece que es muy interesante, ¿no? Yo, o sea, a mí me gustaría, y con esto termino, que no quiero que se me quede en el tintero, pero a mí me gustaría que nuestras calles, que nuestras plazas, pues sean totalmente diferentes a lo que nos están proponiendo en estos momentos, ¿no? Yo veo ahora, por ejemplo, la Puerta del Sol y, sinceramente, vosotros y vosotras, yo creo que cuando veis este tipo de proyectos se os cae la cara de vergüenza, es decir, lo que han hecho aquí, ¿no? Y a lo mejor a la gente común dirá, ¡ay, qué bonito! No, a mí me parece horroroso, horroroso. Y no me imagino una plaza como esta en julio a las 4 de la tarde. Yo me imagino una plaza diferente, ¿no? Con zonas verdes, con sombras, con bancos donde la gente se pueda sentar, ¿no? Hoy pasaba con el coche que tenía que ir repisa y corriendo de un sitio a otro porque no me daba tiempo a llegar y pasaba por un parque en donde había un montón de sombras y donde se veía vida, ¿no? Donde se veía vida, donde había familias que estaban sentados con el carrito del bebé y estaban hablando entre ellos. Justo en ese momento pensaba, digo, joder, estamos dejando de naturalizar esto, ¿no? Estamos de normalizar lo que antes eran parques con sombras y con árboles, pues ahora nos estamos acostumbrando a ver a ver plazas y calles en donde no hay una sola sombra. Bueno, oye, pues nada, con esto vamos a dejar. Roberto, cuenta con nosotros. Nosotros nos vamos a tomar al pie de la letra estos compromisos. Yo no doy, o sea, decir, yo cuando me comprometo a algo, ojalá den los números. Creo que tenemos profesionales como vosotras que están deseando, ¿no? Cambiar el modelo de ciudad. Yo creo que esto es un trabajo comunitario. Tenemos que cambiar la ciudad de Madrid. El próximo 28 de mayo nos jugamos mucho más que un cambio de gobierno. Hay mucho más en juego, que es qué modelo de ciudad queremos para los próximos años. Y esto tiene mucho que ver no solamente como cómo queremos convivir o cómo queremos entender nuestra forma de movernos por la ciudad, sino nuestra forma de vivir, porque lo que está en juego, ni más ni menos, es algo más que dónde estamos, que es el aire que respiramos, ¿no? O sea que tenemos muchísimo trabajo por delante, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Marina, hay mucho trabajo por delante, pero yo no lo doy por perdido. Todavía hay mucho que hacer, pero hay que dar la batalla porque lo que está claro es que el otro modelo, el modelo que nos llevan planteando durante 40 años, es completamente insostenible y o nos pasa la realidad por encima o hacemos algo. Así que muchísimo ánimo, animo y aprovecho este momento para decirlo, hay que salir a votar el día 28, no se tiene que quedar ningún voto progresista en casa, hay que salir a votar porque yo estoy convencido que los números van a dar y que el próximo 28 de mayo habrá un cambio de gobierno en Madrid y empezar el cambio real. Bueno, pues mucho ánimo para ti también y gracias por este ratillo con nosotros. Esperemos que haya más oportunidades en el futuro de seguir debatiendo ideas y de... Seguro que sí. Un placer como siempre. Bueno, muchísimas gracias a vosotras. Muchas gracias. Adiós, gracias por todo. Hasta luego. Adiós.